Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Cavada, soy director de proyectos y líder de comunidades digitales en Ipsos Perú. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta ponencia. Lo que queríamos era mostrarles un poquito acerca de cómo hemos trabajado comunidades digitales. En este caso fue un pedido que tuvimos por parte de Nestlé para entender qué es lo que estaba sucediendo en la casa de los consumidores y cómo encontrar oportunidades por medio de esto. Para esto no estoy solo, estoy aquí con Jessica Smith. Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Héctor, muchas gracias. Hoy día les vamos a comentar un poco cómo abordamos este proyecto de comunidades digitales en Nestlé y finalmente qué resultados tuvimos, ¿no? Vamos a hablar de cuatro temas. Lo primero es explicarles un poco fue el reto y por qué es que decidimos abordarlo a partir de una comunidad. Segundo, explicarles un poco más a detalle cuáles fueron las actividades, las herramientas que usamos durante esta dinámica. También les vamos a contar algunos de los principales insights que encontramos. Y finalmente, cómo es que aplicamos y usamos esta información para que sea de utilidad de los negocios. Entonces, yendo al primer punto, ¿cuál era nuestro reto, nuestra necesidad? De hecho, desde Nestlé veíamos a partir de la data de mercado, de la data cuantitativa, veíamos que se estaban dando muchos cambios, habían muchas diferencias, ¿no? Versus lo que teníamos meses pasados, pero nos faltaba entender el porqué de estos cambios. Y es por eso que surge este proyecto. Y desde el inicio del proyecto nos planteamos tres grandes retos. El primer reto era entender cuáles eran esos nuevos hábitos que se estaban dando, pero ahí la dificultad era que se estaba dando una evolución muy rápida, entonces necesitábamos información casi que en tiempo real. El segundo fue comprender un poco más a profundidad el impacto que estaba teniendo la pandemia en nuestros consumidores y shoppers, ¿no? Tanto a nivel emocional como funcional, y ver cómo es que nosotros podríamos ayudar a solucionar este impacto. Y finalmente, algo que es sumamente importante para nosotros en Nestlé, que es mantenernos cerca a nuestros consumidores, sobre todo en este momento tan difícil que estábamos pasando, ¿no? Y en el que estábamos tan lejos físicamente hablando, ¿no? Es con este proyecto que nosotros vamos a Ipsos y ellos nos proponen esta comunidad digital. Y aquí los dejo con Héctor para que les comente el por qué vamos con esta comunidad. Gracias, Jessica. Sí, cuando nosotros recibimos el reto, digamos, recibimos cuáles eran los objetivos que se querían alcanzar, planteamos una herramienta, una metodología que nos permitiera ver una evolución del consumidor, ¿no? Las comunidades digitales lo que tienen de bueno es que tienen un tiempo largo en el que podemos estar mapeando a los consumidores, podemos hacerles preguntas, podemos centrarnos en ellos y ver qué es lo que está sucediendo en sus casas o donde se encuentren interactuando. Lo que nos permite también es que al ser un espacio digital, nos permite estar cerca a ellos, porque, digamos, pueden interactuar por medio de la plataforma, pero de todas maneras poner en salvaguarda nuestra salud, ¿no? Y la de los consumidores. Entonces, no era un espacio en el que podamos juntarnos con ellos físicamente, y así que el tema de la comunidad pues nos viene súper bien, ¿no? Y este tema evolutivo, ¿no? Centrarnos en el consumidor, tener estas conversaciones con ellos y que sientan que no están solos en este momento, ¿no? Que hay otras personas como ellos que también están interactuando, que también están participando y que los escuchamos, ¿no? ¿Qué cosa es importante para conocer de qué cosa hablamos cuando hablamos de una comunidad digital? Una comunidad es una red social, digamos, pongamos el ejemplo de un Facebook en donde tenemos a las personas interactuando, escribiendo y respondiendo a nuestras interrogantes por medio de fotos, por medio de videos, por medio de texto. Entonces, intentámoslo como una red social, ¿no? Donde todo el mundo puede participar, todo el mundo puede hablar, no solamente ellos hablan con nosotros, sino que hablan entre los participantes y eso lo hace ser mucho más rico. ¿Cómo diseñamos la comunidad? Que también es una parte interesante. Tuvimos a 100 personas, a 100 participantes, entre hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad con internet, básicamente. Y son personas que estaban en Lima y en provincia. Cuando hablamos de provincia, hablamos de 3 ciudades, específicamente Arequipa, Huancayo y Trujillo. La comunidad tuvo una duración de 2 meses, entre quincena de junio a quincena de agosto, y tuvimos a las personas participando, digamos, interactuando y respondiendo a nuestras preguntas, y jugando con nosotros, porque en verdad era bastante interactivo entre estos 2 meses, ¿no?
Sí, como les comentaba Héctor, de hecho esta comunidad que tiene una lógica más de redes sociales y que tratábamos de que fuera mucho más interactiva, mucho más dinámica, hicimos uso de herramientas, digamos, más o menos distintas a lo que tenemos en una investigación tradicional de mercado, ¿no? Porque la idea era también generar este engagement para que las personas siguieran participando durante los 2 meses, ¿no? Las herramientas que usamos fue al inicio una encuesta corta, este fue como el único input cuantitativo que planteamos y que nos permitía traquear algunos KPIs que sí era importante ver cómo evolucionaban semana a semana. Luego también tuvimos algunos inputs cualitativos que los recibíamos a partir de distintas dinámicas, de distintos juegos, de distintas actividades. Tuvimos también foros para que las personas puedan también conversar entre ellas y compartir. Y entrevistas para profundizar un poco más algunos de los inputs que nos daban. Y en cuanto a los temas que mapeamos fue, en primer lugar, entender cuáles eran esas nuevas rutinas que se estaban dando, cuáles eran las emociones, los sentimientos que iban apareciendo semana a semana o que se potenciaban o que desaparecían. También cuáles eran los hábitos de consumo y compra y cómo iban cambiando semana a semana a partir también de de los distintos cambios que teníamos de parte del gobierno. Y evaluar también cuáles eran aquellos productos y comunicaciones que se estaban dando, que estaban recordando ellos en ese momento, también teniendo en cuenta que fue un momento en el que hubo mucha innovación y que comenzaron a salir distintos mensajes y distintos productos para satisfacer las necesidades de las personas durante la pandemia. Aquí les trajimos algunos ejemplos rápidos de algunas actividades que realizamos. Por ejemplo, uno fue, les pedimos hacer su lista de compras, ¿no? Y acá lo que queríamos era ver cómo es que se organizaban mentalmente para el tema de las compras, qué era lo que priorizaban, qué era lo que ponían al final, qué era digamos, si ponían marcas o no, entender un poco qué era lo que ellos necesitaban en ese momento, ¿no? Tuvimos también algunas diferencias entre segmentos que fue súper interesante revisar, ¿no? Y que ahí que las vimos, por ejemplo, las amas de casa hacían listas largas, ¿no? Adultos hacían listas como más cortitas, los jóvenes casi que recibían la lista de los papás, no hacían la lista de ellos, ¿no? Pero sí fue súper interesante ver esas diferencias. Luego tuvimos lo que llamamos la mesa mandala, que fue pedirles que clasifiquen ellos todos los alimentos que tenían en la cocina, en la despensa, y de esa manera entender cómo era la organización mental que ellos tenían de estos alimentos, pero también entender dónde es que nosotros como marca estábamos entrando, ¿no? Dos actividades adicionales entre las actividades que presentamos fue la carta de sinceridad a Nestlé, que nos ayudó a ver si eran cartas de desamor, cartas de amor. Le dimos la oportunidad en verdad de ser bastante libres en cuanto a qué querían escribirle a su marca y ver cómo interactuaban con ella, ¿no? Si le pedían algo, si le exigían algo. Otra de las actividades que tuvimos fue el pack, en donde la gente tenía la oportunidad de poder agarrar 5 productos de Nestlé y ver con cuáles se quedaban, ¿no? Ahí nos ayudó a ver si eran packs más de sobrevivencia, si eran packs más de indulgencia. Nos ayudó a ver con qué marcas se enganchaban más y con qué productos, digamos, son los que más necesitaban en ese momento de pandemia. Y aquí 2 videos testimoniales sobre cómo se estaba viviendo el tema de pandemia en la casa, ¿no? Que eso fue súper rico también de poder revisar junto con Nestlé, ¿no? Quiero mostrarles ahorita el video. Bueno, sí, ha habido muchos sentimientos encontrados, por momentos, había momentos de ansiedad, momentos de tristeza, por no poder ver a nuestros seres queridos, por no poder estar con amigos, por no poder salir a algún lugar de repente. Y aquí un video en el que vamos a ver cómo se vivió en ese momento. El COVID, lo normal era dejar los zapatos afuera o sin carta en bandeja. Para entrar, colgabas tu mascarilla que lo usabas unas pocas veces antes de botarla. Estuve comiendo muchos huevos y mucho cuáquer. Obvio, los alimentos más básicos son los más fáciles de encontrar. Y nació lo que es la zona COVID. ¿Qué es la zona COVID? Cuando llegas a tu casa y guardas todo, pones todo, si tienes el espacio para poder desinfectarlo con alcohol, porque supone que todo llega con el virus. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los insights que encontramos en la comunidad, ¿no?
durante los 2 meses de la comunidad nosotros nos enmarcamos en encontrar cosas potentes que estaban sucediendo, cosas transversales, y encontramos estos 4 puntos que son los que compartimos con la marca, ¿no? La invasión de mi familia, que es un insight súper potente, porque vimos que no todo lo que estaba sucediendo en la casa pues era lindo, ¿no? La gente estaba interactuando, si bien habían muchos momentos que eran muy bonitos entre la familia y para poder compartir, también había momentos que eran muy retadores porque se tenía que compartir espacios, se tenía que compartir momentos de consumo, se tenía que compartir muchos momentos que la gente no estaba acostumbrada. Ya estoy viviendo mi nuevo normal, pues había gente que ya estaba bastante acostumbrada a lo que estaba sucediendo, ¿no? Que ya lo daba como un momento más de su vida, que ya lo tenían interiorizado y pues no le afectaba demasiado. En mi caso no ha pasado, creo, también estaba un poquito más enfocado en eso, ¿no? En poder ir para adelante, gente que estaba como mucho más adelante en el proceso, ¿no? Y necesito a alguien que me cuide, ni el gobierno se preocupa por mí, pues hay gente que tenía mucho sentimiento de indefensión, ¿no? De que necesitaba una marca que también los pueda apoyar, a un espacio en el que se sientan como seguros, que se sientan protegidos, ¿no? Y esto es como trabajamos nosotros el tema del insight, ¿no? La invasión de mi familia. Para hablar sobre este insight, nosotros lo manifestamos por medio de 6 puntos, ¿no? Esta es la manifestación del insight. Nosotros cada uno de ellos lo presentamos por medio de estos 6 cuadrantes, en el que luego hacíamos un zoom en cada uno de estos para ver cómo se estaba manifestando. Porque si bien el insight tiene que ver, en este caso, con cómo se estaba viviendo el 24/7 en la casa de las personas, eso también tenía que ver con las preparaciones, con buscar actividades para no aburrirse, todo lo que significa tener que vivir en pandemia, en familia, todo el tiempo, ¿no? Y esta es alguna de las manifestaciones que nos dieron las personas, los participantes. También el hecho de estar más tiempo en casa ha permitido que nosotros, la imaginación vuele y creemos nuevas actividades. Yo tengo un niño pequeño, entonces tengo que ingeniármelas y crear todas las actividades que pueda, nuevas, para mantenerlo entretenido. Pero hemos tenido que convivir lo mejor posible y trabajar bastante las emociones, porque ha habido momentos en los cuales la depresión o el encierro sí causa cierta molestia porque no estamos acostumbrados a eso. Pero básicamente hemos podido sobrevivir bien hasta ahora. Bueno, y finalmente les vamos a explicar cómo es que aplicamos la información para que nos sirvió o no, cómo la usamos. De hecho, como comentaba Héctor, no solamente vimos los insights, sino también vimos algunas manifestaciones e información un poco más específica. Y eso nos permitió que eso fuera una fuente de información para toda la compañía, que se actualizaba semana a semana, y además poder entrar a preguntar algunas cosas específicas que sí surgían como necesidad en el día a día. Los principales puntos para los que usamos esta información fue primero hacer un tracking de toda la ejecución que se estaba dando tanto nuestra como de la competencia, ya que fue un momento bastante retador, creo que para todas las compañías, y sí nos ayudó para ver cómo estábamos realmente afrontándolo y desempeñándonos. Segundo, identificar aquellas oportunidades de renovación e innovación en base a las necesidades que surgían en este momento. También nos ayudó a entender cómo es que deberíamos comunicarnos, de qué deberíamos hablarle a estos consumidores en este nuevo momento. También identificar algunos packs, promociones que fueran de mayor atractivo según lo que se estaba viviendo. Y finalmente nos ayudó a desarrollar todas nuestras plataformas digitales. Creo que todas las compañías tuvimos que acelerar un poco en este mundo de transformación digital. Y estos inputs nos ayudaron a terminar de darle forma a estas plataformas que terminamos lanzando en el 2020 y también durante este año. Es importante mencionar, antes de terminar, que durante todo el tiempo de la comunidad nosotros nos organizábamos y teníamos reuniones periódicas con la marca justamente para poder llegar a estos puntos, ¿no? Teníamos checkpoints durante el tiempo de ejecución de la comunidad en donde íbamos viendo cómo iban apareciendo las oportunidades y cómo las podíamos enmarcar mejor y llegar a los objetivos que se necesitaban y hacer profundización en algunos puntos que eran súper relevantes para la marca y para nosotros. Entonces, eso es básicamente lo que queríamos presentarles. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por permitirnos compartir esta experiencia con ustedes y nada, esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Igual quedamos atentos a cualquier duda, a cualquier pregunta que tengan sobre el proyecto. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.